Bueno, aunque hay algunas nubes, pero realmente la sensación de calor hoy en la isla de Lanzarote es bastante importante. Estamos por encima de los 23 grados y alcanzaremos incluso en algunas zonas los 24. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet, y también tenemos que saludar, que muchas veces se me olvida, a la gente de La Palma y también de Tenerife que nos ven a través de Canal 4 Tenerife y Canal 4 La Palma. Don Manuel García Llene, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes, Jorge. Vamos a saludar también a Usoa Ibarra. Buenas tardes, Usoa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Casi se me olvida el nombre porque ya no vienes por aquí nunca, ya no nos quiere. Será por eso. ¿Cómo estás, Usoa? ¿Bien? Bien, bien, sí. ¿Mucho Terminando calor? la semana. Mucho calor, la verdad, hoy. Bueno, pero en estos días atrás también. Yo creo que estamos ya ayer quizá hizo bochorno, pero había bastante nube. en la antesala del verano y se nota mucho. Ya se nota mucho. Bueno, pues ya casi me cuesta comentarlo todos los días, porque siempre nos repetimos. De hecho, no voy a pedir ni siquiera opinión a Manolo ni a Usoa, porque de nuevo llegaba otra patera. Pero como ya las cosas suceden tantas veces durante tantos días, va a ser noticia cuando no llegue a partir de ahora, sobre todo cuando esté el buen tiempo. Cuando empiece el mal tiempo, en julio y agosto, por aquello de los vientos, pues vendrán muchas menos pateras. Bueno, un accidente ayer, en torno a las 7:30 de la tarde, de milagro se salvaba un conductor que su coche, su vehículo, un vehículo de alta gama, creo que un BMW, daba varias vueltas de campana en la zona, aquí estamos viendo el Manolo, en la zona cercana al aeropuerto, cuando baja de la carretera de Tía al aeropuerto. En este caso, el conductor, se creó cierta confusión porque la policía, la Guardia Civil llegó 10 o 5 minutos después y no se encontró a nadie en el coche, ¿no? Incluso se dio la voz de alarma para ver si de búsqueda, ¿no? En este caso, pero finalmente se confirmó que alguien, otro conductor de otro vehículo que venía detrás, pues se preocupó del estado de salud de esta persona y lo llevó al centro de salud de Tía, donde finalmente pues creo que no tiene ningún tipo de contusiones, aunque no está confirmado ningún tipo de lesiones graves. Pero ciertamente, Manolo, ha sido espectacular. Yo tuve la mala suerte, en este caso, de ver, no el accidente, pero sí ese coche que me adelantaba precisamente a esa hora por esa zona. Y la verdad es que es increíble, ¿no? Como después de tantas vueltas, pues miren cómo quedó el coche, ¿no? Sí, además era un coche bueno, Sí. no es de los que se rompe sobre la marcha. Lo que sí es verdad es que aún, a pesar de ser espectacular, no es una excepción en Lanzarote. Hay muchos accidentes con frecuencia y eso hace que nos estemos acostumbrando a ver coches rotos ¿Cada 2 por 3? casi todos los días. Casi todos los días Sí, nos sí. llegan notas. A veces son choques muy suaves porque son dentro de la ciudad, ya tanto en Arrecife como en las zonas turísticas, pero en otras se ven en verdaderos desastres de coches. Yo creo que hay que tener cuidado con la velocidad y también en las condiciones que se conduce, porque cualquier accidente de estos nos puede traer un drama, ¿no? Precisamente también hoy en la carretera de salida de San Bartolomé hacia Tía, otro accidente. En este caso creo que se vieron implicados una guagua, pequeña guagua, y 2 coches más. Todavía no tenemos más noticias, pero lo mejor de todo es que, bueno, fueron atendidas las personas, pero no hay heridos, al menos inicialmente, de gravedad. Hoy también tuvo lugar un pleno en Arrecife, no sé si habrá terminado ya, pero ya lo comentaremos el próximo lunes y en los informativos creo que hay alguna pieza que habla sobre esta situación. Hay una noticia, Usoa, no sé si la has leído, que se han identificado en San Marcial del Rubicón, en el municipio de Yaiza, las monedas más antiguas en el contexto arqueológico. Creo que solo hay unas monedas que se encontraron más antiguas en Galdar, creo que en la Cueva Pintada de Galdar puede ser. En el yacimiento, en esos trabajos que se vienen realizando precisamente ahí, en el yacimiento de San Marcial del Rubicón, que todo el mundo tiene que saber que fue el primer asentamiento normando enviado por la corona de Castilla.
Está muy bien que el patrimonio de Lanzarote, en este caso de su pasado, pues salga a la luz, ¿no? Y conozcamos estas reliquias o estas piezas de alto valor histórico. Lo único que, como no tenemos tampoco el Museo de Historia con sus puertas abiertas para que haya una divulgación ni va a haber real, museo de historia, bueno, arqueológico. No va a haber porque ya creo que... Tampoco va a haber museo de sitio, ¿no? En Zonzamas, es decir, por haber no va a haber nada. No va a haber nada, pero bueno, pero esto es ya una decisión de la presidenta del Cabildo de Lanzarote, que ha decidido que el museo arqueológico no se va a instalar ya de manera definitiva, por lo menos lo ha dicho ya de manera clara la consejera de Patrimonio, Ariagona González, que no se va a instalar en donde inicialmente la propia directora general de Patrimonio del Gobierno de Canarias, Nona Perera, recomendó al Cabildo de Lanzarote en la anterior legislatura, en este caso a Pedro Sanginés, de que adquiriera una casa y dedicara esa casa precisamente como museo arqueológico. Creo que es la única isla de Canarias que no tiene museo arqueológico, pero también la única isla de Canarias que no tiene tampoco, en este caso, auditorio, ¿no? Arrecife, digo. Sí, efectivamente. Yo creo que al margen de donde se ponga, sí es interesante tener un museo arqueológico, sobre todo porque precisamente el valor que tienen estas piezas, aparte de conocer su historia, es acercarnos a todos a esa realidad, y una manera de hacerlo es dándonos la posibilidad de ir a un lugar donde con las descripciones y explicaciones oportunas se pueda tener acceso a ese conocimiento. Y realmente no sé si ya prescinden de que haya en Lanzarote un museo arqueológico, o simplemente lo que nos están diciendo que por aquello de que fue idea de otro, pues la de la calle Fajardo no nos sirve para esto. Y otra cosa es que yo sigo sin entender, y lo he dicho ya en repetidas ocasiones, que a partir del momento en el que se adquiere una propiedad, el Cabildo, como cualquier propietario, está obligado a conservarla y a defenderla. Y en este caso yo no he visto ninguna actitud en ese sentido, porque ya no es que se compre o no se compre, se ha comprado. Y esa obra, esa vivienda pertenece al Cabildo. Lo mismo que se le está exigiendo a otros propietarios privados, debería ponerse en marcha por el propio Cabildo y tener un conocimiento más exacto de qué situación está. A mí ya no me vale de si se compró sin tenerse que haber comprado y demás, cuando además se compró estando el propio Partido Socialista en el gobierno, pero eso es lo de menos. La realidad es que ahora es propiedad del Cabildo y me tienen que explicar qué es lo que se va a hacer con eso y qué funciones se le va a dar y si realmente se va a respetar la calificación que tiene o no. De cualquier manera, yo sí soy partidaria, que en su momento se planteó también por el anterior grupo de gobierno presidido por Pedro Sanginés con el Museo de Sitio de Zonzamas, de realizar bueno, pues lo que viene a ser un museo al aire libre, ¿no? Una especie de sendero, de camino interpretativo en el mismo lugar en el que se va descubriendo poquito a poco ese pasado de la isla de Lanzarote, que no solamente existe el yacimiento de Zonzamas, el de Rubicón, el de Finiquineo, ¿no? Es decir, hay varios puntos en los que se sigue trabajando y se sigue de cierta manera pues dando datos puntuales de esa descripción histórica en distintos momentos. Pero no es eficiente, ni en este caso tiene sentido que se hagan excavaciones y después toda la información se la quedan los expertos y los profesionales, porque en teoría este tipo de trabajos tienen un sentido, que es la divulgación, la pedagogía, el hecho de que cuidemos el patrimonio porque conocemos la historia, etcétera, ¿no? Entonces ahí pues se está perdiendo, pero son cosas diferentes, lo que tú un eslabón de la cadena. Lo que estás hablando tú es un museo de sitio que está muy bien y que se puede crear incluso una especie de circuito para que se pueda ver, y eso estaría muy bien. Pero es lamentable que la isla de Lanzarote, que es una de las islas que primero se colonizó por parte de la corona española, no tenga un museo arqueológico. Es una pena, se viene reivindicando desde hace mucho tiempo. Yo no sé si es el mejor sitio o no es el mejor sitio. Lo que yo diría, un poco en la línea que estaba diciendo Manolo García Deni, es que en primer lugar no se sabe muy bien lo que se está haciendo o no se está haciendo en esa casa una vez que la abandonó el Cabildo de Lanzarote, en este caso Pedro Sanginés, abandonó la presidencia y se estaban haciendo unos trabajos, habían arreglado una parte muy pequeña y quedaba la parte central. La noticia que tenemos, porque tampoco nadie nos lo aclara, es que se sigue trabajando en ella de aquella manera, pero se sigue trabajando y que se espera que un día de esto o dentro de 6, 7, 8 meses, a finales de año, principio, pueda estar culminado esa obra, primero esa segunda fase. Luego es verdad que creo que quedaba una tercera fase, que es la parte ya que tiene menos valor patrimonial, que era la parte del patio y tal, que podía hacerse una tercera intervención. Pero en cualquier caso, a mí la pena que me da
y la reflexión que hago son dos. Primero, es curioso que los mismos de la Oficina de Patrimonio digan que eso fue una mala compra, que yo no lo sé. Fue propiciada por la que hoy es directora general de Patrimonio, que ha nombrado, entre otros, el Partido Socialista. Pero bueno, fue una compra que se hizo por recomendación. Es verdad que pudo ser con más dinero, con menos dinero, se podía haber sacado más barato o no. Y si es verdad, que eso lo sabemos todos, que comprar una casa de este tipo es una ruina económica para cualquiera, sobre todo si es particular, porque se arruina. Ya el Cabildo ya ha invertido cerca de 5 millones de euros y creo que finalmente va a tener que invertir 6 millones más lo que le costó. Pero en cambio, Patrimonio exigen a las propiedades privadas que sí, que hagan cuando adquieren o tienen un edificio antiguo, quieren que lo reformen, aunque arruine a esa persona para toda la vida, ¿no? A esa familia o a ese empresario. Es una cosa curiosa, ¿no? Y luego lo que peor ya es que porque he oído por ahí que se va a dedicar para cuestiones administrativas, para más oficinas. Mire, esa casa no es para que vaya usted ahí a 4 funcionarios, para que esté los 4 funcionarios muy bien. Esta casa es para que todo el mundo podamos, ya que nos ha costado tanto dinero, podamos verla. Que tenga algún servicio público. Bueno, pero pondrán alguna especie de sala de exposiciones tipo casa de la cultura Agustín de la Hoz, ¿no? O la casa, en este caso, también de los Arroyos, ¿no? Que de cierta manera también tiene una casa, para mí, infrautilizada. Totalmente infrautilizada y además una pena enorme porque es preciosa, aunque nadie te impide el acceso, pero es lo que decimos siempre, si no existe la puesta en valor de ese patrimonio y en un circuito, digamos, también público y de información y de conocimiento, pues la gente se olvida de que existe. Digo que el Museo de Historia para el actual grupo de gobierno no ha sido prioridad en ningún momento. Quiero decir, ni el proyecto ni la restauración al 100% del edificio. Por lo tanto, este asunto no se va a abordar en esta legislatura, por lo menos. Luego, en la siguiente, si siguen gobernando los mismos, sí que tendrán que coger el toro por los cuernos y dar una explicación de qué quieren hacer, porque es tirar piedras sobre su propio tejado. No tiene sentido, ¿no? Bueno, como bien dices, el mensaje que se lanza de protección del patrimonio y luego tú tienes invalidada, ¿no?, una propiedad que te ha costado un dinero, que puedes haber estado de acuerdo o no en la manera de la adquisición, etcétera, pero que al final es tuya, es tu propiedad, y tú te tienes que responsabilizar de la misma. Ariabona González aquí hace 2 meses, que se le preguntó, dijo que bueno, que se seguía con los trabajos, pero que todavía no se había definido el uso de ese edificio. Pero ahora creo que en otros medios de comunicación ya ha declarado oficialmente que no se va a dedicar como un museo arqueológico, sino para cuestiones administrativas del propio Cabildo. Insisto, si es para meter a trabajadores de la propia institución, para que nadie podamos ver ni darle valor a esa casa, realmente es la peor medida y los peores millones invertidos de la historia pública de esta isla. Tiene que ser un espacio abierto, esa casa es para que se conozca, ya sea como espacio expositivo, como dices tú, Ulloa, o para poner cualquier instalación pública de visita por parte de los lanzaroteños y también en general de turistas y tal. Pero en fin, esperemos que todo sea una equivocación nuestra y que finalmente se vaya a dar un uso razonable y racional a esa casa y a ese gasto público de más de 6 millones de euros, ¿no? Y luego, déjame decir una cosa con respecto al tema de los yacimientos, porque es curioso, en muchas ocasiones los propios investigadores se han quejado de que no hay una línea, ¿no?, de financiación estable. Ellos hablan de campañas en lo que vienen a ser, bueno, pues las investigaciones en ciertas cuadrículas, tanto bueno, de Zonzamas como del resto de los yacimientos, y que muchas veces están como ahí rapiñando fondos propios del Cabildo, del Gobierno de Canarias, de fondos europeos, pero que no hay, digamos, como una idea general tampoco de lo que se quiere hacer, y esto es muy triste porque no deja de quedar esas campañas en el ámbito estrictamente pues universitario, teórico, como decíamos antes, pues de expertos, ¿no?, más que de conocimiento general. Bueno, pues vamos a ver, esperemos que se tomen medidas adecuadas para resolver el déficit que tenemos aquí, cultural y sobre todo de espacio museístico, ¿no?, que no tenemos siquiera, como tiene cualquier otra isla, ¿no?, un pequeño museo arqueológico, sobre todo cuando estamos en la isla, que yo creo que tiene yacimientos importantísimos, como puede ser el de Zonzama. Y es que, por ejemplo, el Museo de Historia de Arrecife está abierto al público.
Yo lo desconozco. Pues la verdad que nadie porque lo sabe. Porque en teoría es un espacio también infradotado abierto, en el que ha habido un gasto público en inversión y que ahora mismo yo, siempre que paso por ahí, veo la puerta cerrada. O sea, bueno, debe ser por la pandemia. Vamos a hablar con el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, don Román Rodríguez. Muy buenas tardes, don Román. No le escuchamos, pero no sé si usted nos escucha a nosotros. Ahora perfecto. Ahora sí, perfecto. Tenía el micrófono apagado. ¿Qué tal? Don Román, muchas gracias por estar aquí en Lancelot Televisión. Mire, antes de nada, antes de entrar de materia por la que le hemos llamado, ha sido noticia hoy en los medios de comunicación de que ya por fin el Gobierno de Canarias ha decidido acudir a la Fiscalía para, en fin, denunciar lo que se considera una presunta estafa que le ha realizado al Gobierno de Canarias pues una empresa, en este caso en las famosas compras de 1 millón de mascarillas por 4 millones de euros. Algunos creen, don Román, que el Gobierno ha actuado mal y tarde. ¿Usted qué dice? Bueno, pues yo creo que el Gobierno tiene la obligación de responder a las dudas que genera este contrato ante la opinión pública, sin duda ninguna al Parlamento, y lo está haciendo, y por supuesto colaborar con la justicia, que tiene un procedimiento abierto en relación a este contrato. Por lo tanto, disponibilidad absoluta del Gobierno en su conjunto para informar a la opinión pública, para informarles a ustedes y para colaborar con la justicia. Como no podía ser de otra manera, pero no está de más decirlo. A partir de ahí hay un expediente complejo, que evidentemente yo no conozco, esto es responsabilidad del departamento en cuestión. Nosotros manejamos miles y miles de expedientes y por lo tanto el Departamento de Sanidad podrá extenderse en los detalles, en la historia, etcétera. Lo que ha hecho el Departamento de Sanidad en el día de ayer es informarnos que acude a la Fiscalía porque tiene nuevos datos que pueden poner en evidencia que efectivamente no solamente hay un fallo de un contrato porque un proveedor no fue capaz de cumplir con su deber, sino que pudiera haber otro tipo de indicios. Y lo que ha hecho el Departamento de Sanidad, que es el responsable de la gestión de este expediente, y ayer lo comunicaba al Gobierno, que se dirige a la Fiscalía con varias documentaciones al respecto. A partir de ahí, compete, por lo tanto, a la Administración Pública a buscar la restitución de esos recursos y, sin duda ninguna, a la justicia delimitar responsabilidades. Y luego caben opiniones. El asunto es que lo importante es que el interés público prevalezca y es, desde luego, lo que yo sí que estoy, ¿no? Estoy muy preocupado porque no tengamos esos 4 millones y tampoco las mascarillas y, por lo tanto, esto se tiene que resolver y el Gobierno tiene que utilizar todas las vías administrativas, civiles, penales y de todo orden para restituir los recursos y pedir responsabilidad si la hubiera por parte de los proveedores. Usted precisamente ha sido de los pocos miembros del Gobierno de Canarias, que al menos que yo tenga constancia, que incluso no solo del Gobierno de Canarias, incluso de la oposición, que ha intentado sentirse en este caso, en fin, más que sentirse, usted está preocupado y además usted siempre ha sido muy exquisito con el uso de los dineros públicos, ¿no? Y en este sentido, don Román, ya como opinión, ¿cree que pudo haber una falta de controles en esta compra y presunta estafa? Eso lo tendrán que decir las autoridades administrativas y judiciales. Lo que yo sí sé, que yo me enteré tarde y por la prensa. Y eso sí que me ha enfadado. Me enfada lo principal, y es que el dinero no esté y no esté lo que se contrató. Y por lo tanto esto se tiene que resolver con todas las consecuencias, caiga quien caiga, si hubiera que caer alguien. Y por lo tanto eso queda claro. Pero yo sí que me he enfadado porque me he enterado casi 2 años después de este contrato fallido. Es cierto que durante un año no había razones para inquietarse y que me haya enterado por la prensa. Esto no lo he acabado de entender y lo he explicado dentro y fuera. A partir de ahí, el presidente, el Gobierno y por supuesto yo, que he insistido mucho, hay que utilizar todas las vías para restituir ese dinero y para pedir responsabilidad. Y por supuesto, dar las explicaciones a la opinión pública, al Parlamento de Canarias y colaborar en todo. Y ayer yo creo que con acierto el Departamento de Sanidad
se dirigía y enviaba documentación que puede contribuir a poner en evidencia lo que ha ocurrido a la Fiscalía. Por lo tanto, determinación en la búsqueda de la restitución del patrimonio público, exigencias de responsabilidades en todos los órdenes, desde el administrativo al civil y al penal, si los datos se sustentan. El consejero de Sanidad también ha planteado que está evaluando, con la colaboración de los servicios jurídicos de la comunidad, la posibilidad de otras acciones de orden judicial, pero serán ellos los que tengan que dar esa explicación, porque son ellos los competentes en la gestión de este asunto. Yo ahora estoy más tranquilo que antes, porque creo que todos cuando nos hemos enterado de este asunto, porque un medio de comunicación lo publica. Yo a las 7 de la mañana que veo los titulares, leo los periódicos por la noche, pero los titulares los leo por la mañana, y yo me entero de esta información y realmente me sorprendió, primero, que no lo supiera, y segundo, de la gravedad de la misma, y por lo tanto hay que poner en marcha todo lo que esté en nuestras manos para restituir el patrimonio público. Cada euro del dinero de los ciudadanos tiene que ir a la función que corresponde, y por lo tanto seremos muy exigentes. Desde luego yo voy a ser muy exigente en la restitución de ese patrimonio y en que las responsabilidades que se deriven de aquí, que ya veremos hasta dónde llegan, yo no lo sé, sean las que sean, pues tendrán que asumirlas los responsables. Don Román, vamos a cambiar ya de tema. En este sentido, me gustaría comentar una buena noticia, y es que el paro ha bajado en Canarias, o sigue bajando en Canarias. Es una de las mejores noticias para mí en estos momentos. Pero más allá de esa buena noticia, que usted ya nos dirá por qué se está produciendo, yo creo que es una mejora en general de la economía canaria. Me imagino que también la intervención que ha tenido el gobierno en momentos determinados ha propiciado que hoy la situación no sea tan grave, después de una pandemia tan grave como la que padeció el mundo, y Canarias, por supuesto. Pero yo le quería preguntar sobre esa petición que está haciendo esa famosa plataforma en defensa del REF canario, ante que considera que el gobierno de Canarias no está haciendo las presiones necesarias para adaptar el REF a las nuevas circunstancias sociales y económicas de Canarias, como es ahora mismo lo de la pandemia, bueno, La Palma, el volcán de La Palma, pero sobre todo también el tema de la guerra de Ucrania. Bueno, primero, yo creo que es una gran noticia para la sociedad canaria que crezca la economía el doble de la media española. Cierto es que el año 20 caímos también el doble que la media española, pero la economía canaria en el primer trimestre creció un 12,2 frente a un 6,3 en la economía española, y a partir de ahí eso está impactando en el parámetro macroeconómico más importante, que son las tasas de empleo de afiliados a la Seguridad Social, que baten récords. Digamos, tenemos registros en la Seguridad Social que no habíamos tenido nunca, ni antes de la crisis financiera que empezó en el 2009, ni después de la recuperación del 15 al 19 que se produjo en la economía canaria. Y por lo tanto, un buen dato, una excelente noticia. También está pasando esto en el resto de España. Yo siempre digo lo siguiente, que cuando las cosas van mal en el empleo, las variantes que lo determinan son múltiples y diversas, y las responsabilidades son del conjunto de la sociedad, con los gobiernos a la cabeza. Y cuando van bien, las variables que permiten que las cosas vayan bien son múltiples, y todo el mundo influye, y los gobiernos también. Ni uno puede endosarle al gobierno las culpas de que las cosas vayan mal en el empleo, ni tampoco es inteligente, de luego yo no lo hago, de apropiarme del éxito que supone en estos momentos los récords en contratación estable y en afiliados a la Seguridad Social, que son incontestables. Vicepresidente, me gusta, perdone que haga usted esa matización, porque nosotros aquí hemos discutido en esta mesa precisamente lo que usted acaba de decir, ni para lo bueno ni para lo malo en estas cosas. Claro. Porque hay muchas circunstancias, ¿no? Por eso, y aquí se apodera. Lo que no puede ser que voy a meterme en política, que el presidente del PP diga que esto está manipulado, y la presidenta de Madrid se apunte el tanto de Madrid, y el presidente de Andalucía se apunte el de Andalucía. El mérito de esto es del conjunto de la sociedad canaria, de las circunstancias que nos han favorecido. Es decir, en medio de la pandemia fuimos el territorio más dañado, pero somos un destino turístico extraordinario, que además
hizo bien sus tareas sanitarias, un destino que tiene prestigio sanitario. Tenemos aquí empresarios de hostelería muy competentes, tenemos un excelente clima y excelentes instalaciones, y ahora estamos con mejores registros en turismo que el año 19. El único territorio que ha mejorado sobre el 19 en materia turística somos nosotros, y nosotros somos una de las grandes potencias turísticas españolas y del mundo. Por lo tanto, en gran medida este crecimiento, el tirar del empleo, de la recaudación, del consumo, es gracias a que estamos recuperando el pulso turístico. ¿De quién es mérito esto? De la sociedad canaria, de los empresarios, de ustedes, del gobierno. Y cuando las cosas van mal, es responsabilidad también y de la coyuntura internacional. De manera que ni yo me acepto que todas las culpas son del gobierno cuando las cosas van mal, y tampoco todos los méritos son del gobierno cuando las cosas van bien. Las cosas son más complejas, y lo que no vale es que el presidente del PP diga que esto está manipulado para España y la presidenta de Madrid diga que es gracias a ella y el de Andalucía diga que es gracias a él. Oiga, ni una cosa ni la otra. Seamos rigurosos y serios si queremos prestigiar y darle credibilidad a lo que hacemos. Ramón, pero es buena noticia. Es buena noticia. Don Román, Manolo García Diene quería hacer una pregunta. Román Rodríguez, buenas tardes. Es verdad que es una responsabilidad de todos la consecución del éxito, pero el gobierno tiene que hacer sus deberes también, y ahora tenemos una situación que presenta enormes incertidumbres, como es la descarbonización de la economía y con el impacto que tiene el consumo del queroseno en nuestras islas. Evidentemente, para que crezca la economía en Canarias tan dependiente del turismo, pues tienen que llegar turistas. ¿Cómo llegan? En avión. Sería mucho más bonito que vinieran, incluso mucho más coloridos si vinieran en ala delta, pero me imagino que será mucho más difícil conseguir ese objetivo. Está clara la posición del gobierno canario y está claro que se puede conseguir ese objetivo, porque podemos hacer esfuerzos donde los podemos hacer para adaptarnos a esa descarbonización, pero no podemos renunciar al desarrollo actual que tiene nuestra economía. Bueno, primero, este es un debate que no es nuevo. Es verdad que adquiere relevancia en el debate político después de un viaje que hago yo a Bruselas, y vuelvo a advertir sobre este tema. En ocasiones dicen las cosas y tienen poco impacto, y en otras ocasiones, sin saber por qué, adquieren más relevancia. Esto venimos años discutiendo sobre este tema, porque este no es una política nueva. Digamos, los impuestos ambientales están en el debate político desde hace una década y media. Y antes de la crisis de Ucrania, que agravó la crisis energética, estábamos hablando de impuestos ambientales en todos los órdenes, incluido en el de la aviación. Ya habíamos conseguido la exceptuación de las regiones ultraperiféricas dentro de sus propios estados. Eso estaba conseguido antes que el debate explosionara hace un mes y medio, entre otras cuestiones, porque fui yo quien lo planteó a la opinión pública y al propio Parlamento, pero venía de atrás. Ahora estamos consiguiendo que esa exceptuación, que era solo hasta el 23, vaya hasta el año 30. Y ahora estamos peleando para que no solo sea dentro de los territorios de los estados de las regiones ultraperiféricas, es decir, en el conjunto del Estado español, sino se pueda extender a las comunicaciones Unión Europea en Canarias. Y en ello estamos. Esto es una tarea múltiple, compleja y larga. Insisto, no empezó hace 20 días o 30 días, cuando primero yo y luego el presidente hemos hablado de este asunto. Viene de atrás. Hay 13 decisiones, directivas y reglamentos en tramitación sobre esto que se llama Objetivo 55 de la Unión Europea, que es la descarbonización. Hay 13 iniciativas, insisto, reglamentos europeos en modificación, directivas europeas, unas nuevas y otras en revisión, y, por supuesto, decisiones de la Unión Europea. Pero es optimista usted, don Román, es optimista. ¿Usted yo creo que tenemos margen. Ayer había una buena noticia, y es que en una de las directivas que se discute en el Parlamento, porque, claro, las cosas que pasan, que dependen de Europa, hay que pelearlas primero en el Parlamento Europeo, que para eso está el Parlamento Europeo. Las cosas que dependen del Gobierno de España hay que pelearlas en las Cortes Generales. Nosotros tenemos 15 diputados y 14 senadores que yo les quito el móvil a ustedes y me dicen cómo se llaman, y ni en 6 meses identifican ustedes a los 29 representantes de Canarias en las Cortes Generales. Entonces, las cosas de Europa hay que pelearlas allí. Hay que pelear las de Madrid en Madrid, y nosotros las peleamos aquí, en Madrid y en Bruselas. Buena noticia ayer de que los socialistas europeos tengan una enmienda que se votará la próxima semana,
donde en una de las directivas en tramitación se va a proponer la exceptuación de los viajes de la Unión Europea, reclamando el artículo 349 de la Constitución Europea, que nos da ese estatus diferencial. Pero habrá que seguirlo peleando, y habrá que seguirlo peleando en las Cortes Generales, y lo estamos peleando aquí. Y aprovecho para hablar del REF. El REF lo defendemos. Yo vengo ahora de presentar un trabajo hecho por la Universidad de Las Palmas, financiado por la Consejería de Hacienda, sobre la historia del REF. El REF hay que pelearlo aquí, ponerlo en valor aquí por la ciudadanía, las empresas, los medios y las instituciones públicas. Hay que pelearlo en Madrid para que lo respeten, y no es nada sencillo, y también hay que pelearlo en Bruselas para que lo respeten. Pero la responsabilidad de la defensa del REF es de la ciudadanía, de las instituciones de Canarias, es del gobierno de Canarias sin duda ninguna, y puedo relatar reiteradas e insistentes gestiones en favor de que se respeten nuestros derechos en Madrid y en Bruselas, pero es de las Cortes Generales, es de los 29 representantes del pueblo de Canarias en las Cortes Generales, la mayoría de ellos que van allí a apretar el botón, y que ni ustedes ni yo identificamos cómo se llama. Y en Bruselas igual. Yo creo en que peleando juntos desde Canarias podemos exigir que se cumpla el REF, que se modifique para adaptarlo a los buenos tiempos. No será sencillo. Llevamos 500 años, hoy lo ponían en valor los historiadores que presentaban estos documentos que comento, y habrá que pelearlo, por supuesto, en Madrid, y habrá que pelearlo en Bruselas. Y lo del impuesto al queroseno igual. Bueno, la batalla la vamos a dar por tierra, mar y aire, aquí en Madrid y en Bruselas, porque parece razonable que un territorio que utiliza el barco y el avión, ineludiblemente, que no hay mecanismos alternativos, al menos en el marco de la Unión, tengamos esta exceptuación. Y las cosas las venimos peleando desde hace años, aunque algunos, y no me refiero a ustedes, algunos se han enterado hace 40 días. Bueno, Usua Ibarra quería hacerle una pregunta. Gracias. Buenas tardes, Román. Le quiero preguntar, porque hay una contradicción que aquí en la isla de Lanzarote todavía estamos intentando resolver entre lo que se dice y lo que finalmente después los que nos gestionan hacen, ¿no? Sabe que hubo un posicionamiento favorable con respecto al proyecto de soterramiento de la LZ2 en su paso por Playa Honda, del mismo Partido Socialista que ahora su consejero de Obras Públicas, el señor Frankis, viene a decir que ese proyecto lo desechan. Ya sé que usted no es responsable de este área, pero sí de Hacienda, y la pregunta está relacionada con: ¿se vuelve a racanear fondos públicos canarios a la isla de Lanzarote con este proyecto? Porque ustedes mismos tienen un informe técnico que viene a avalar el soterramiento como la mejor alternativa posible para este viario. Hombre, no me conozco esa problemática. Lo que sí digo es que la política de carretera, de infraestructuras de interés general, está sustentada en un convenio Canarias-Madrid con una historia rocambolesca, recuerdan los incumplimientos, los juicios, y tenemos pendientes, aunque están encausados, 1.000 millones de deuda entre lo que en su momento se convenió y se gastó, y entre lo que se convenió y no se gastó. Tenemos ahí un contencioso bastante encausado. Yo sostengo que en esta legislatura los 1.000 millones que nos debe Madrid en materia de carretera, entre una cosa y otra, entre las dos vertientes del conflicto, llegarán. En la legislatura anterior llegó 0 euros, en esta llegarán 1.000 millones, y por lo tanto, comento esto porque tiene relevancia. Y luego hay un convenio de 1.200 millones de euros suscrito en el año 18 por el gobierno anterior y el gobierno de España, que establece un anexo de obras que sé que son 69. Lo que no me sé es cómo se llaman cada una de estas obras. Se supone que el gobierno anterior las consensuó con los cabildos insulares y con las sociedades locales de las islas. Si esta obra estuviera ahí, yo creo que no hay ninguna duda. Si no estuviera ahí, habrá que pelear para incorporarla en el siguiente convenio. Porque todas las obras de infraestructura de carretera denominadas de interés general se financian a través del convenio Canarias-Estado, ahora con 1.200 millones, lo ampliaremos hasta 1.607 gracias a la resolución de ese contencioso histórico, y compete a las corporaciones locales, al cabildo y por supuesto al gobierno definir esas obras. Lo que no sé yo si esta obra estaría recogida en el anexo del convenio de carretera vigente, pero lo preguntaré, me interesaré, porque
aunque yo no tengo la responsabilidad concreta, sí que soy el vicepresidente del gobierno y tengo interés en la sanidad, en la educación, en las carreteras, en el deporte, en la cultura, en las migraciones y en cada asunto que inquiete, preocupe a la sociedad canaria. Tomo nota y lo Yo se preguntaré. lo agradezco Primero también comprobaré si porque está en el convenio. yo se lo agradezco porque además también se plantea una nueva vía, es decir, todavía consumir más asfalto, ¿no? Y además esto obligaría a una modificación puntual del PIOL, porque ahora mismo consumir más territorio, ese más trazado bueno, pues pasaría por un suelo rústico, etcétera. Sabiendo usted cómo funciona la isla de Lanzarote, que muchas veces nos desesperamos, ¿no? Para cuadrar el círculo, me agrada saber que se va a plantear usted esta cuestión como dentro de su agenda, vamos. ¿Qué dicen las instituciones de Lanzarote? Esto es muy importante porque Pues yo el sé Ayuntamiento de San que el Bartolomé, anexo... que es donde corresponde precisamente el viario, estaba a favor hace unos meses de ese soterramiento y ahora algo ha ocurrido que lo desechan. Bueno, porque el Cabildo, para dar toda la información, el Cabildo de Dolores Corujo no lo tiene claro y considera que es mejor la solución de hacer una carretera por fuera de la zona industrial. Pero como un tema muy complejo para usted, porque no tiene los datos ahora, don Román, simplemente ya para ir terminando, porque tenemos que irnos, lo que hay, usted nos está dando grandes cifras y positivas, en fin, de las cosas que se está haciendo por parte del gobierno, pero hay una situación que vivimos todos los días. Usted, y yo no sé si usted hace la compra, yo sí la hago, y cada vez está, don Román, mucho más cara. Yo creo que ya está insoportablemente cara, y sobre todo los que tenemos sueldos medios podemos escapar todavía, pero los que están con sueldo de 1.000, 1.200 euros al mes, realmente familias que lo están pasando muy mal. ¿Se puede hacer algo, don Román? Bueno, la inflación está comprometiendo la economía global. Estados Unidos no tenía inflaciones del 8 o 10% desde hace 55 años y tiene una potente política monetaria, la Reserva Federal, y además tiene una alta capacidad económica y está teniendo problemas de inflación desconocidos hace 55 años. A Alemania le pasa lo propio, al Estado español aquí. Nosotros estamos un poquito mejor que España, que no es ningún consuelo, y por lo tanto tenemos un problema de evolución de los precios. Lo que dicen los expertos es que combatir esto significa un pacto de renta, que quiere decir que aumentar los ingresos, sean por vía de préstamo o por vía salarial, no es la mejor solución porque contagia al conjunto de los productos. Habrá que establecer contención. ¿Qué estamos haciendo nosotros en el margen pequeño que tenemos? Sí. Porque es lo de antes. Esto, si los norteamericanos y los alemanes tienen este problema, es evidente que aquí no tenemos los instrumentos para resolverlo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Pues ayudar a sectores concretos. Le hace a agricultores, ganaderos y transportistas. A esto le hemos quitado el impuesto de combustible, que por cierto es la mitad de España y no tiene IGIC. Y aquí, por lo tanto, los que consumen combustible pagan 0 de IGIC, en el resto de España 21%, aquí pagan ahora el 99% se lo bonificamos y en el resto de España pagan, creo que son unos 300 euros por cada 1.000 litros. Por lo tanto, ayudar de forma selectiva a los sectores más sensibles. A partir de ahí estamos sometidos a cómo evolucione el proceso energético global y a cómo evoluciona el problema de las materias primas. Nos decía el otro día el ministro de Asuntos Exteriores, en una reunión que tuvimos en su visita, que va a producirse un problema gravísimo alimentario a nivel global por las consecuencias de que Ucrania y Rusia producen un 30% de los alimentos básicos y que ahora no están circulando. Y ya nos advertía que el África subsahariana va a sufrir en las próximas semanas una situación trágica porque hay pocos cereales en los mercados y además muchos de ellos están atrapados en los puertos de Ucrania. ¿Cómo se va a resolver esto? Pues difícilmente, porque no existen instrumentos locales para actuar. En el mientras tanto, la inflación, el primero que la sufre es el gobierno de Canarias, porque nosotros somos quien más consume energía. Nosotros habíamos previsto, para que se haga una idea, 23,5 millones del consumo energético. Y los que llevan esto en el gobierno ya me han advertido que va a ser 60 millones. Casi casi tres veces veces más. Tres veces. 3 veces más. Claro, nosotros tenemos, entre camas hospitalarias y sociosanitarias y de menores, consumimos más alimentos que nadie. No, las cadenas hoteleras consumen menos alimentos que la cadena de hospitales, centros sanitarios, menores, desayunos. Nosotros somos los primeros consumidores de hierro, de cemento. Nosotros, mis cálculos son que el impacto de la inflación en el gasto público el año 22
dependiendo cómo evolucione, pues pueda estar entre 400, 500 millones que no están presupuestados, porque el presupuesto se hizo con una previsión que ha cambiado. Por lo tanto, la inflación daña a la familia, daña a las empresas, daña al sector público y solo se puede combatir con medidas globales. El origen del proceso inflacionista está en la crisis de materias primas, fundamentalmente energéticas y alimentarias, y nos va a acompañar unos cuantos meses según los expertos, y por lo tanto habrá que ayudar a los sectores de manera muy selectiva. No vale el asunto este de bajada de impuestos. Van a subir los tipos de interés para combatir la inflación. Está pasando en Estados Unidos y va a pasar en Europa, y lo que habrá que hacer es ajustar al máximo el gasto, porque lo que sí digo es que los alimentos básicos aquí, en Canarias, que no pasa en ninguna parte de Europa, tienen un IGIC 0%. 0%, como lo tienen los combustibles y como lo tiene el consumo energético para el 96% de los consumidores. Claro. Y es ahí donde nos tenemos que mover para paliar este tema, pero ni aquí, ni en Frankfurt, ni en Michigan hay una solución para la inflación a corto plazo. Don Román, lo tenemos que dejar, ya hemos abusado de su tiempo más de lo previsto con su gabinete de prensa, pero simplemente una cuestión. El otro día, el viernes, teníamos precisamente aquí al alcalde de Yaiza, Óscar Pérez, y Óscar Noda, perdón, y nos decía, le preguntábamos que, bueno, porque había el run de que había conversaciones con Nueva Canaria, con usted, y él decía que, bueno, que él tiene, en fin, que está hablando con mucha gente, entre otros también con Nueva Canaria, pero que todavía no hay nada cerrado. ¿Le gustaría cerrar algo, don Román, con el señor Óscar? Vamos a ver, ese grupo político yo lo conozco porque estuve también en el origen, nacimiento de ese espacio político, y hemos tenido cooperaciones en otras etapas con personas distintas, y mantenemos un proceso de entendimiento institucional, desde luego entre mi departamento y el ayuntamiento, y procuro también gestionar asuntos que son de interés para la ciudadanía de Yaiza y para esa comarca. No hay que olvidarse que esa comarca de Lanzarote es clave en el destino. Lanzarote es clave en el destino turístico, y esa comarca es clave en el destino de Lanzarote, y por lo tanto que ese municipio vaya bien es bueno para Lanzarote y es bueno para Canarias. Mantenemos una excelente relación, por lo tanto, institucional, y una buena relación política. ¿Cómo va a evolucionar esto? Son otros compañeros los que llevan las gestiones en este tema, aunque yo suelo estar siempre informado, y por lo tanto estamos en un proceso de diálogo. Yo tengo un buen concepto de ese grupo político, un buen concepto del alcalde, tenemos altos niveles de coincidencia en lo que le pasa a su municipio, lo que pasa en Lanzarote, y de la necesidad que tenemos las fuerzas políticas de Obediencia Canaria de juntar fuerzas, primero para aquí gobernar las instituciones, pero también para defendernos en Madrid y en Bruselas, como antes hablábamos, en el impuesto al queroseno o la defensa del REF, por poner algunos ejemplos. Y por lo tanto el entendimiento es positivo, pero la concreción no se ha producido ni con este grupo político ni con otro, pues estamos... Ahora empezaremos después de verano a pensar en los procesos electorales, pero yo hoy he tenido reuniones y les puedo asegurar que no he dedicado ni un segundo a pensar en las elecciones, solo en el REF, solo en la sanidad, en la educación, en las universidades, que vengo ahora en una reunión de presentación de ese libro, el REF, y una reunión con el equipo rectoral, que tienen dificultades. Ellos, por ejemplo, tenían unas previsiones de consumo energético que ahora se han duplicado. Sin embargo, el presupuesto que le consignamos era para la primera hipótesis, y ahora necesitan el doble de dinero para pagar solo la factura eléctrica. Y por lo tanto, lo que hacemos con los hospitales, pues lo tendremos que buscar una solución también a las universidades, porque son públicas, ¿no? Don Román Rodríguez, vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, un abrazo de verdad, buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Buen día, a cuidarse. Buen día. Muchas gracias. Bueno, don Román, que es el viceconsejero, un hombre que siempre, la verdad es que es muy vicepresidente, y es muy ilustrativo siempre a la hora de dar explicaciones, y en fin, y yo creo que es interesante porque los datos económicos a veces son... sobre todo cuando son macro datos económicos, son muy confusos para la ciudadanía, pero él lo trata de explicar de la mejor manera. Pero sí es cierto que hay una preocupación en toda la sociedad canaria, en toda España, con la inflación, que está empobreciendo de manera alarmante a la población canaria y española. Ese es el impuesto precisamente que se llama de los pobres, porque quien más lo sufre son las rentas más bajas.
Sí, efectivamente, es una situación además que viene inducida desde fuera, muy condicionada por esa guerra entre Ucrania y Rusia, que no solamente tiene factores de impacto en el reparto, en el suministro de energía, sino también de productos básicos, que es precisamente la batalla en la que se van a ver afectados aquellas personas que viven casi con lo opuesto, el hecho de que sean los principales productores de cereales y además de fertilizantes, con lo que no solamente afecta a las amplias llanuras de Ucrania en la producción de esos productos básicos, sino también en el resto del mundo, porque si no le llegan los fertilizantes fundamentalmente rusos, pues las cosechas van a ser mucho menores y la demanda no va a poder ser atendida como en años anteriores. En el caso de Román Rodríguez, yo creo el hombre que está en política ahora más experimentado, no hay que olvidar que fue vicepresidente ya en otra ocasión, que fue presidente y que ahora es vicepresidente y que tiene muchas horas de vuelo, no sé si con impuesto verde o no, pero es un hombre que sabe de qué va Canarias, ¿no? Bueno, vamos a 2 minutos a publicidad y vamos a comentar con Uso y con Manolo ya en la última parte del Café de Periodistas la entrevista que, bueno, se ha comentado algo que realizábamos ayer precisamente a la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote, Elena Solís. Bueno, pues ayer la consejera Elena Solís habló bastante tranquila, pero bastante clara sobre la situación que se ha generado tras esa desautorización que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, que gobierna con Podemos, ella está precisamente por la cuota de Podemos como viceconsejera de Medio Ambiente, y le desautorizó restándole competencia a su consejería, sobre todo en el apartado de actividades. Para actividades, en este caso automovilísticas, de producciones audiovisuales. Ella decía que bueno, que su consejería está para mucho más que para dar autorizaciones y que bueno, que puede crearse incluso una media duplicidad y que eso le preocupa porque ahora Ariadna González va a tener que pedir informes a esos mismos técnicos que en este caso de Medio Ambiente, que está con Elena. Pero para mí, donde hubo más carga de profundidad, Manolo, en la entrevista, es cuando Elena Solís, no sé si ustedes quieren oírla y así podemos hablar con más... Bueno, pues casi mejor, ¿no? Casi mejor, ¿no? Pues vamos a oírla y así comentamos los aspectos más destacados de la amplia entrevista, duró casi 40 minutos. La consejera no electa de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote por la cuota de Podemos, Elena Solís, se sinceró en una amplia entrevista en Café de Periodistas ayer jueves sobre su situación política y personal tras la retirada de competencias por la polvareda creada por la suspensión del rally Isla de los Volcanes. Solís cree que fue la cabeza de turco que se sirvió en bandeja a los enfurecidos aficionados al automovilismo en la isla. Fue una decisión unilateral y, por supuesto, mi grupo Podemos votó en contra de esa transferencia de competencias y por lo tanto no estábamos de acuerdo porque consideramos que a lo mejor, como siempre, se busca una cabeza de turco y hay que encontrarla donde uno la encuentra. La abogada medioambientalista, y que algunos socialistas consideran una molesta piedra en el zapato de Dolores Corujo, señaló en varias ocasiones que ella no fue la responsable directa de la suspensión porque no tenía competencia. Lo que es injusto es que me culpen en particular de una situación de la que no soy responsable, porque entre otras cosas no te olvides que el 18 de abril me quitaron las competencias para tratar este tema por providencia de presidencia, es decir, no tenía absolutamente ningún poder sobre el expediente. Aún así asistí, por el bien de mis técnicos, asistí a la reunión que hubo, insistí. Sí que es verdad que Presidencia acordó, vale, puedes asistir como invitado de piedra. Y añadió que hubiera prevaricado si no hubiera pedido los informes al gobierno de Canarias. Es que, a ver, es que no se trata de no hacer rallies, es que se trata de hacer los rallies que son necesarios. Fue lo primero que te pregunté, pero si es que son los hechos, yo te di un dato, yo he dado informes positivos en 2 rallies y en el otro no lo he dado porque no lo he podido dar, porque
pedir el informe al Gobierno de Canarias yo hubiese prevaricado. Solís aclaró que no hubo un choque entre ella y la presidenta del Cabildo, sino un desacuerdo sobre qué isla se quiere tener. Es un desacuerdo sobre qué tipo de isla queremos. Yo creo que ahí sí que hay un desacuerdo y cuáles son las prioridades. Y yo creo que es importante en ese sentido recalcar que tenemos, que la isla es finita, ¿qué te voy a comentar? Pero quiero aclarar sobre todo una cosa, que es los organizadores el día 21 de abril, sabían, se lo dije yo, se lo dijo mi director insular, se lo dijo mis técnicos, que no, el organizador dijo, tengo los vehículos para embarcar, y les dijimos que iba a ser muy improbable. Se insistió en un segundo informe que no iba a cambiar nada y se lo dijimos. Solís comparte la opinión de muchos agentes sociales de reflexionar sobre la limitación del crecimiento y capacidad de carga. En este sentido dijo que a veces contempla ciertas contradicciones cuando un día Lanzarote se levanta portando la bandera Manrique y otros aprovechan para darle la vuelta al retrato. Es que desde un punto de vista utilitarista es mucho mejor crecer de manera ordenada a crecer de manera desordenada. No vale todo, eso lo sabe ya en Menorca, lo sabemos en Mallorca, y además nos llenamos la boca con que estamos en la reserva de la biosfera, con que estamos en un geoparque, pero luego ¿qué hacemos? ¿Le damos la vuelta a Manrique en el retrato y hacemos lo que queremos? Es que tenemos que ser consecuentes. Por otro lado, Elena Solís lamentó que se le haya pasado una nueva competencia como la de bienestar animal sin dotación de personal y no puede hacer nada como le gustaría. Sí, no, desgraciadamente bienestar animal es una asignatura pendiente para mí porque al día de hoy no me han dado personal para llevar ese área que supuestamente tengo. Es decir, que existe el nombre. Existe el nombre. La consejera insistió en dos temas fundamentales y que le preocupa, como son la falta de ordenamientos territoriales y la necesidad de regular la capacidad de carga en los espacios públicos protegidos. Bueno, también veladamente criticó la última parte, Manolo, la falta de planeamiento, tanto del plan insular, de planes territoriales como especiales, como puede ser la Jeria, como puede ser, en general, de todos los espacios naturales, el archipiélago Chinijo. Bueno, esta es una pequeña muestra de la entrevista de ayer, Manolo. Bueno, yo creo que no dice nada que no se esperase. O sea, por una parte, lo que dice es que es muy fácil ir de blanco cuando usted es gris y no encuentra un blanco a su lado. Y aquí el Partido Socialista ha querido escenificar como que ellos eran los máximos protectores del territorio, que se cumplían todas las normas, que estaban, y siempre ha utilizado esa bandera sobre todo para oponerse a gobiernos contrarios. Pues precisamente cuando gobiernan y se hace exactamente lo mismo que se venía haciendo cuando ellos estaban en la oposición, pues les sale gente como esta que se preguntan ¿qué pasa? Que porque ahora no se hacen las cosas como se querían hacer cuando estaban en la oposición, y surgen los choques, porque realmente no hay sino palabrerío, no hay sino planteamientos demagógicos que se caen por sí mismos cuando hay que gestionar la realidad. Quieren hacer, o sea, el Partido Socialista quiere hacer rally. Pues si quieres hacer rally, tiene que saber que hay que usar los caminos. Y si hay que usar los caminos, los tiene usted que tener previstos. Y si no es capaz de hacer un mapa donde se recojan los caminos que se pueden recorrer en esas situaciones y en las etapas que se puede hacer, o sea, en las estaciones en las que se puede hacer, pues evidentemente va a tener ese problema. Y hay dos formas de actuar ese problema: hacerlo como podemos, de decir que no se hace, o querer hacer, que fue lo que intentó el Partido Socialista, como si no pasara nada. Usoa, ¿crees que hay algún mensaje, alguna carga en los mensajes que ha lanzado, carga de profundidad contra la política del Partido Socialista, su socio de gobierno? Obviamente, ¿no? Viene a decir casi que el ecologismo, que por cierto yo considero que es una bandera, el ecologismo es una bandera, pero en este caso viene a decir ella, entre líneas, se deduce que es un eslogan de campaña política del Partido Socialista, mientras ella se considera una militante activista que además viene precisamente, digamos, de ese feudo, de arremangarse de verdad para trabajar por el ecologismo. A ver, lo que viene a decir Elena Solís, y además lo ha reconocido, es que la han dejado hueca, es decir, ha sido apartada.
Y su acción ahora mismo ecologista es un eco. Lo único que tiene de ecologista es el eco, la primera parte, porque ella ya se puede poner delante del espejo a decir lo que quiera, que se le van a devolver sus propias palabras, que no van a tener una acción concreta. El ecologista lo que quiere es una acción, no quiere en este caso bueno, pues una reacción en titulares, que es en lo que se ha quedado este tira y afloja entre Podemos y el Partido Socialista. No hay concordancia ni en la forma de hacer, ni tampoco en el fondo. Eso también es otra de las cosas que viene a reconocer Elena Solís, con respecto, ha dicho ella, a qué queremos, ¿no? Al futuro más inmediato también de la isla de Lanzarote, y eso está impidiendo pues, que estas dos patitas del gobierno pues, realmente no se desestabilicen, porque ella misma se ha reconocido como un cero a la izquierda. Es que es una persona que está al cargo de un departamento sin personal, pues no sé. Lo que me extraña es que no anticipe que se marche, porque la mirada escéptica que tiene Elena Solís, ahora que se ha visto reflejada en sus socios de gobierno, ya la conocíamos. Esta entrevista a mí me hubiese gustado que diese un pasito más, ¿no?, en la posibilidad de qué piensa hacer ella. Con respecto a su futuro profesional. La verdad es que duró mucho la entrevista, o político, y ya mejor no dicho. tuvimos más tiempo, pero lo cierto es que ella me dio mucho a las palabras. Yo creo que Elena Solís ha mostrado el descontento que tiene perteneciendo a un grupo de gobierno que, según ella, no es que sea, ella no quiere que sea como Podemos, pero que sí que respete lo que se acordó en los acuerdos del pacto, ¿no? Y es verdad que en este caso Elena está muy desencantada y lo demostró en la entrevista, pues con la falta de ordenamiento. Pero es que no hace falta Elena, es que está desencantado todo el mundo. Es que hemos pasado 3 años, Manolo, y llevamos lo mismo que hace la misma situación o peor, porque incluso el Plan General de la Aljeria, especial de la Aljeria, se aprobó, después, verdad, que cayó en los tribunales por una cuestión, no por el tema de la bodega, por otra causa, pero que no se haya movido ni un solo papel. Me lo han confirmado en el gobierno de Canarias, que no es por el gobierno, es porque el Cabildo no quiere en el fondo sacar ese plan especial. No se entiende por qué no se quiere sacar ese plan especial de la Aljeria, o por qué no se presiona para que el famoso POR del archipiélago chinío se pueda aprobar. Tampoco se entiende por qué se da la espalda constantemente al sector primario, cuando todo el mundo tiene que saber que en esta isla los principales ecologistas son los agricultores y los ganaderos. Esos son los principales ecologistas. Lo he dicho en muchas ocasiones, Coalición Canaria, lo ha dicho muchas veces Coalición Canaria, cuando ha tenido que arremeter contra alguien que ha vuelto a sacar, en este caso, la bandera ecologista, en contra también del interés de los nacionalistas. Quiero decir que es una pena que no pongamos en valor a aquellos que realmente hacen algo ahora mismo en el presente por el paisaje y por el mantenimiento del mismo. Boquilla. Claro, en el día a día. Levantándose a las 5 o 6 de la mañana los ganaderos para poder... Elena Solís viene de Ecologistas en Acción, y ¿no? queso. Elena Solís viene de Ecologistas en Acción. Sí. Pues ella ahora mismo no tiene acción política. Y además tiene una característica que hace todavía más inexplicable esa forma de actuar, porque no es fruto del acuerdo por necesidad del Partido Socialista con Podemos, que es un acuerdo de necesidad, o sea, rompió el pacto que tenía, que fue el que ellos quisieron, se les vino abajo porque se cayó el pacto en Arrecife con el Partido Popular, y los consejeros que estaban allí eran los otros dos, no Elena Solís. ¿Para qué se trae Elena Solís? Sino para profundizar en ese sentido. Si ella va de ser una experta en eso, no de ser una ecologista de sentimiento, no, una ecologista formada en ese aspecto, en derecho además vinculado a esa realidad. Si contratas a una persona como consejera de estas características, es precisamente para darle valor a ese tipo de cosas. Pues da la casualidad que precisamente con una consejera de esas características no tenemos ningún planeamiento. Da la casualidad que usted gira hacia la izquierda, lo lógico es que entonces el pacto tiene que girar hacia esas cosas que son coincidentes entre esos dos partidos. Entonces había cosas que ustedes eran coincidentes con el Partido Popular, que tenían que haber ido como el hilo en esa situación, y ahora otras que coinciden con Podemos. Pues todo lo contrario, o sea, el Partido Socialista en ningún momento se planteó en cambiar su política. Lo único que necesitaban era esos 2 votitos para seguir haciendo lo que les daba la gana. Esta batalla fue una batalla, yo creo, de profundidad, porque es cuando se posiciona Podemos y le hace incluso
el juego soterrado para llegar al gobierno de Canarias y llegar incluso al Seprona para decir, oye, tú quieres ir por ahí, pues esto es ilegal y esto no lo vamos a preservar. Nosotros aquí no somos monigotes. Y yo creo que esa batalla se dio, lo que no han sido después capaces de ir más allá. Bueno, pues ya veremos, porque esto me da a mí que va a traer, en fin, no sé si consecuencias en el pacto, porque creo que para el tiempo que queda no creo que vaya a haber muchos cambios. Aparte, no sé si la posición del resto de consejeros, bueno, apoyarán, me imagino, de cara a la galería a su consejera, a Elena Solís, pero no van a hacer una confrontación con la presidenta del Cabildo ni con el PSOE, entre otras cosas. En este caso parece de todos modos que la decisión de ella debe ser personal, ¿no? Sí, yo creo que es una posición personal que, hombre, de cara a la galería lo apoya a sus compañeros, pero ellos saben que esto depende más de, ya, pero ahí de también Canarias. pero es Canarias, justo para los... la propia Elena Solís que se haga esa distinción también. Bueno, por cierto, que ya está hoy en la calle el Lancelot de papel, el Lancelot mensual, gratuito. Le aconsejo que lo lean. El principal titular es: el reloj electoral se adelanta en Lanzarote. Un poco hablando de que ya pues están calentando calderas todos los partidos políticos, unos lo dicen más, otros menos, pero lo cierto sobre todo de que Yedey Eugenio dio el paso y Coalición Canaria de ir nombrando ya a sus candidatos, todo el mundo se empieza a poner las pilas. No quiere decir que vayan a adelantar el calendario que tenían ya previsto, pero sí ya empiezan a moverse y se hace un análisis de cómo está en estos momentos cada partido político y lo que buscan de cara a las próximas elecciones. También hay un amplio reportaje sobre la energía renovable, el único futuro para Lanzarote, y que desgraciadamente, según se constata en ese reportaje realizado por el Lancelot mensual, pues llevamos 3 años donde prácticamente no se ha instalado ni un solo megavatio de nueva energía, a excepción de los 2 molinos importantes, eso sí, que se instalaron en el parque de Arrecife, los molinos que están, para entenderlo, por la zona de Sonsama y Montaña Mina, entre Sonsama y Montaña Mina, que vienen ya de la legislatura anterior, pero de momento no hay ni un solo proyecto importante de envergadura en estos 3 años que lleva gobernando el Partido Socialista en el Cabildo de Lanzarote. Y luego también que Canarias y Lanzarote pues siguen siendo, a pesar de todo lo que decía don Román Rodríguez, pues seguimos siendo, según información de esto de Cáritas, pues más pobre. Canarias sigue siendo más pobre, hay más pobre ahora que antes de la pandemia. Y luego una entrevista, yo creo que interesante entrevista a la consejera de Medio Ambiente, en este caso, Elena Solís. Y nos vamos ya felicitando en este caso a la pareja incombustible de Larry y Liz Jaskiel, quien ayer estaba en la embajada de Inglaterra en España. Ahí lo estamos viendo en esa fotografía, porque acudieron a los actos de jubileo de la reina Isabel de Inglaterra, quien cumple 70 años, no usó a 70 años, ¿Qué? 70 sino años en el trono. al frente de la Casa Real, porque ya cumplir 70 años ya es importante. Está cerca del centenario, ¿no? Está cerca del centenario, efectivamente. Ella, creo que en los actos que se realizaron en Inglaterra no pudo asistir porque tiene algún problema es que a la pobre le han dado un tute. de salud. Pero bueno, lo que quiero decir que fue invitado Larry Jaskiel, esto es lo importante, Ulloa, porque le han dado una medalla de honor por la labor que ha hecho, en este caso a través del semanario Lancelot inglés, que ellos fundaron y crearon hace ya cerca de 40 años. Se ha convertido en la revista impresa más longeva de toda España, y han valorado la embajada inglesa, lo que muchas veces aquí no se valora. Ulloa Ibarra, muchas gracias. Venga, buen fin de semana. Que pase un buen fin de semana, igual que don Manuel García. Igualmente para usted, don Jorge. Nosotros regresamos el lunes. Buenas tardes.